y agradezco que estén conectados el día de hoy. Buenas tardes a todos. ¿Por ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. A ver, vuelvo a repetir, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir con ustedes los apuntes para ir para ir revisando las notas. ¿Por ahí ven mi escritorio? ¿Ya ven mi escritorio? ¿Todavía no? No, yo no lo veo. Ya, ahora sí. Ahora sí, bueno. La unidad pasada estuvimos revisando la importancia de la utilización o del uso del equipo de protección personal. En esta unidad tendremos que revisar lo que en sí es el entorno del área donde trabajamos, es decir, la seguridad en equipo e instalaciones. Es lo que vamos a revisar en esta unidad. En realidad, los equipos y las instalaciones se rigen por una normatividad muy específica de lo que es la industria petrolera. Existe toda una serie de mecanismos que normalizan tanto el comportamiento de los trabajadores como la adecuación de las áreas de trabajo, el cumplimiento en la aportación del equipo de protección personal y en general de varias prácticas operativas que hacen que el trabajador petrolero tenga como prioridad la seguridad, como prioridad en el trabajo, ¿verdad? Y en los equipos de perforación de pozos vamos a tener un factor adicional, vamos a tener un factor que no está en nuestras manos el controlar, o más bien no está en nuestras manos la gravedad o la intensidad con que se pueda manifestar. Y nos referimos al pozo mismo, a la formación, al subsuelo. El subsuelo está contenido o contiene grandes fuerzas de tensión y de presión que están, digamos, encapsuladas o que están
latentes ahí en el subsuelo, y estas fuerzas de la formación se traducen en presión. El concepto de presión es un concepto que ustedes ya han manejado en diferentes materias, que es la cantidad de fuerza aplicada a un área específica, y que esta presión son todos los gases, líquidos y todos esos fluidos que están contenidos en la formación y que de alguna manera están contenidos o encapsulados ahí, pero cuando nosotros perforamos un pozo petrolero, vamos a romper barreras, vamos a romper formaciones sello, vamos a cruzar o atravesar formaciones que van a liberar esas fuerzas, esas presiones, y que sin un buen control operativo nos pueden provocar un desastre, un descontrol de pozo, incluso la misma pérdida del pozo. Entonces, a estas primeras fuerzas o a estas primeras manifestaciones de fuerza de la formación se les conoce como brote. Y vamos a ir revisando lo que es un brote y cuál es su origen y cuál es la manera como se pueden detectar. ¿Hasta aquí tengo alguna pregunta? No, profe. Ok, seguimos. Dice, los pozos petroleros durante las etapas de perforación, terminación y mantenimiento de los mismos, existe la posibilidad de que se origine un brote. Esto se debe al desbalance entre la presión de formación y la presión hidrostática del fluido de control. Si los brotes son detectados a tiempo, aplicando las medidas inmediatas y correctas para manejarlo en superficie, no causa daños industriales, ecológicos o al personal. Pero en caso contrario, se incrementan los riesgos, los tiempos y costos de la intervención y descontrol del pozo. ¿Ok? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ok. Todo el personal que elabora o elabora en las actividades de perforación de pozos deberá contar con los conocimientos necesarios para interpretar los diversos principios, conceptos y procedimientos obligados para el control de un brote en un pozo y mantener las medidas de seguridad propias en el desarrollo de las actividades que se realizan en el sitio. Por lo tanto, iniciaremos con la definición de los conceptos. Entonces, vamos a definir en este caso lo que es un brote. Dice que es la entrada de los fluidos provenientes de la formación al pozo, tales como aceite, gas, agua o una mezcla de estos. Al ocurrir un brote, el pozo desaloja una gran cantidad de lodo de perforación y si dicho brote no es detectado ni corregido a tiempo, se produce un reventón o un descontrol. Esta es la parte o el concepto que difícilmente permitiremos que llegar a él, porque cuando se presenta un brote nos da tiempo, nos da suficiente tiempo para detectarlo, para medirlo, para controlarlo y para seguir perforando cuando estamos, en el caso que estemos perforando, ¿verdad? Esto definitivamente sería una manera de decir que no deberíamos de tener o llegar a un reventón o un descontrol, porque cuando llegamos a un reventón o un descontrol, estamos diciendo que no pudimos controlar desde un principio la manifestación del pozo. Descontrol se define como un brote de fluidos que no puede manejarse a voluntad. Ya el descontrol de pozo es la parte extrema,
de descontrol del pozo, es decir, en donde tomamos las medidas ya extremas para controlarlo, si es que todavía podemos controlarlo, y generalmente un descontrol de pozo genera un incendio o provoca un incendio, la pérdida del equipo de perforación, es decir, se quema el equipo, e incluso puede traducirse si fue como la pérdida de seres humanos, de personas. Entonces, esta parte de descontrol es algo que sí nosotros debemos evitar totalmente. Y generalmente no estamos solos. Toda la cuadrilla, el encargado del pozo, toda la gente que trabaja en un equipo de perforación está muy atento y tiene ciertas funciones porque están preparados para ello, para controlar el pozo. Como anécdota les voy a platicar que mi vida en los pozos petroleros, más de 15 años, un poquito más de 15 años, no me tocó un descontrol de pozo jamás. Sí hubo muchos brotes, muchas manifestaciones, porque eso generalmente se presenta en los equipos de perforación, pero todas las manifestaciones o brotes se prestan para controlarlos. Y y todo el personal está preparado para controlarlos. Y entrando en tema, vamos a definir un poquito un concepto que deberíamos de conocer, que es lo que llamamos la presión hidrostática. La presión hidrostática se define como la presión que ejerce una columna de fluido debido a su densidad y altura vertical y se expresa en kilogramos sobre centímetro cuadrado o libras por pulgada cuadrada. A ver, vamos a ver si tenemos un dibujo de la presión hidrostática. No lo hay. Vamos a ir a la pizarra y explicar un poquito y hablar un poquito sobre presión hidrostática. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a intentar hacer un pequeñito dibujo. A ver cómo anda mi pulso el día de hoy, lunes. Bueno, ahí va más o menos. Bueno, este es el terreno. Esta es la torre de perforación. Esta podría ser una tubería de revestimiento. Esto sería otra. Y este es agujero descubierto. ¿Ok? Ay. Esa es mi sarta de perforación. Está todo un poquito medio chuequito, pero sé que ustedes lo entienden, que no tengo, bueno, este dibujo no lo puedo hacer
directo en la pizarra, sino de mi mouse, y ahí es donde pudiéramos tener un poquito de problema. Ok. Cuando nosotros estamos perforando un pozo, dentro del pozo vamos a tener fluido de perforación. ¿Ok? Lo vamos a representar por estos puntos rojos. Aquí está nuestro fluido de perforación dentro del pozo. Ok. Ahí está lleno nuestro pozo de fluido. Esos son esos puntitos. Estas TRs están cementadas, están contenidas con cemento y están debidamente protegido el pozo hasta esta zona. Pero en la parte azul tenemos agujero descubierto y podemos tener ahí contacto. Bueno, de hecho, no podemos. Tenemos contacto con la formación y esta a su vez existen fuerzas, ¿verdad? Fluidos que están a presión y que pudieran entrar en este pozo y salir a superficie. La única barrera ahorita en este momento que tenemos para contener estas presiones que están en color verde es la densidad y la profundidad de nuestro fluido de perforación. ¿Ok? Entonces, nuestra línea azul es nuestra pared en agujero descubierto. ¿Ok? La línea azul es nuestra pared en agujero descubierto. Bien. Las flechas en verde representan nuestra presión de formación. Esta presión de formación la ejercen el agua de formación, gas como CO2, H2S, gas combustible y aceite. ¿Ok? Y los puntitos rojos representan el fluido de perforación, que tiene una densidad de control determinada.
¿Ok? Mientras esta densidad de lodo sea lo suficientemente densa o tenga la densidad, va a formar una barrera, es decir, va a formar una presión hidrostática mayor que la presión de formación, que es la que quiere introducirse al pozo. Mientras este fluido tenga un valor mayor que esta presión, vamos a tener contenidos a los fluidos invasores, que pueden ser, ya dijimos, agua, gas como CO2, H2S o gas combustible, y aquí no aparece, y aceite, ¿verdad? ¿Ok? Esto es todo en realidad, todo nuestro juego, en los pozos. Tengo buena densidad, mantengo quieto a los fluidos invasores dentro del agujero descubierto, es decir, la zona azul. Alguien de ustedes me preguntaría, bueno, ¿y cuál es el problema? Mientras le demos mucha densidad al lodo, pues vamos a tener quieto a los gases invasores o a los fluidos invasores. Aquí hay algo interesante. Si esta densidad o este fluido de control tiene más densidad de lo que necesitamos, nosotros podemos generar una fractura en la parte azul. Ya lo vemos así. Presión hidrostática. La presión hidrostática es igual entonces a la densidad. Bueno, aquí no lo voy a poder poner. La presión hidrostática va a ser igual a la densidad que multiplica la profundidad entre 10, que es lo que dicen nuestras notas. Ahorita lo vamos a revisar. Quiere decir que la densidad tiene que ver con la profundidad, pero es la profundidad vertical, porque podría ser el caso que tuviéramos nosotros un pozo vertical, pudiera ser que tuviéramos un pozo horizontal, pudiera ser que tuviéramos un pozo tipo J, o pudiera ser que tuviéramos un pozo tipo S. Más o menos. Estos en sí son los 3 modelos de pozos que podemos perforar o hacer. Repito, un tipo S, un tipo J, uno vertical y uno horizontal. Y la presión hidrostática siempre va a ser, siempre se va a considerar la profundidad. Esto no, espérenme. Siempre se va a considerar la profundidad vertical. ¿Ok? Es decir, así. En el tipo J sería esto, así. En el tipo S, vertical, aunque tenga ángulos, aunque tenga inclinaciones,
A esto se le llama, a esta longitud, vean ustedes, la profundidad vertical sería esta, así, hasta aquí. Y la profundidad desarrollada sería esta, siguiendo toda la trayectoria del pozo. Entonces, en realidad tenemos dos tipos de profundidad: profundidad vertical y profundidad horizontal, perdón, desarrollada. La que utilizamos nosotros para el cálculo de la presión hidrostática es esta, la profundidad vertical. Que si la pudiéramos dibujar, perdón, los dibujos que no son muy precisos, pero yo sé que ustedes entienden. Esta sería la profundidad vertical para este pozo. Esta sería la profundidad vertical para este otro. Aquí pues, sería la misma, ¿verdad? Y para este pozo sería esta, hasta aquí. ¿Sí? Entonces, la profundidad vertical es la que se utiliza para el cálculo de la presión hidrostática. Y la presión hidrostática es la que se determina en la columna hidrostática de lodo, de la zona rojita, utilizando la presión, la profundidad vertical, utilizando la densidad de lodo, dividida entre 10, y esta es la que va a evitar que la presión de formación le gane y se introduzca en el pozo y nos cause problema. Esto siempre será, cuando tenemos bien cementadas nuestras tuberías de revestimiento, siempre será en la zona azul, es decir, en el agujero descubierto, y los influjos de fluidos invasores pueden ser gas, agua, CO2, y H2S y gas combustible y aceite. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Para regresar a nuestro apunte. ¿Siguen ahí en clase o no? Profe, Adelante. ¿cómo sabemos cuando hay un pozo vertical o un pozo horizontal? Ese diseño de si es vertical o si es horizontal o es tipo J, es un diseño natural desde el inicio del que se está perforando. Eso lo proponen ustedes o el ingeniero de diseño. No es un diseño a la deriva o a ver si así nos salió o me fui chueco y ya se hizo horizontal. No. Desde el primer metro que ustedes están perforando de un pozo, desde ahí saben cómo va a ser el pozo, porque ya tienen un programa de perforación y ya saben cómo ustedes van a llegar al pozo al día siguiente. ¿Me explico? Sí, profe, sí. Ya ustedes desde el principio saben, no es al azar, ¿eh? Ya ustedes saben cómo van a abordarlo. Entonces aquí dice, presión hidrostática es igual a la profundidad en metros por la densidad del fluido en gramos sobre centímetro cúbico sobre 10, o bien profundidad en pies por la densidad de fluido en libras por galón, que multiplica a 0.052. Y esto les da la presión hidrostática en PSI, y se las da en kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, son dos expresiones matemáticas que ya las ensayaremos en su momento.
Ahorita solamente considérenlas ahí como información para que vayan teniendo el conocimiento. Esta es como la parte teórica. Dice que para el caso de los pozos direccionales se deberá tomar la profundidad vertical verdadera o la profundidad vertical que les dije yo. La densidad es igual a la masa de un fluido por su unidad de volumen. Se expresa en gramos sobre centímetro cúbico o en libras por galón. El gradiente de presión es la presión hidrostática ejercida por un fluido de una densidad dada actuando sobre una columna de longitud unitaria. La presión de formación es la presión de los fluidos contenidos dentro de los espacios porosos de una roca, también se denomina presión de poro. Y bien, aquí observamos. Estos espacios en blanco vienen haciendo la forma o vienen siendo los granos. Hagan de cuenta como de arena. Estos espacios oscuros son los espacios intersticiales en donde está contenido el fluido del poro, el fluido que tenemos. Imaginen ustedes un vaso lleno con arena y que está hasta arriba de arena, o sea, hasta el full. Si ustedes le agregan agua, ustedes dirán, ya no va a caber agua porque ya está lleno. No, si ustedes le agregan poco a poquito agua, esa agua se va ocupando los espacios entre los granos de arena y esa es la parte negrita que está aquí señalada, que son los espacios intersticiales en donde se puede contener el fluido de formación. Estos están dentro de una formación, aquí, y esta agua va a ser expulsada por la compactación de los sedimentos. Quiere decir que cuando nosotros apretujamos con presión, ¿verdad?, esa arena, es como si exprimiéramos, ¿verdad?, la ropa mojada, y ahí va a salir el fluido. Ese ejemplo podría ser también el de una prenda mojada. En la prenda mojada, pues en los extremos va escurriendo unas gotas de agua, pero en toda la superficie de la ropa, si nosotros observamos y exprimimos, ahí podemos sacar todavía muchísima agua. Esa agua está contenida en los espacios intersticiales de la tela, entre urdimbre y trama, o entre hilo y hilo, para que me entiendan. Ahí está contenida esa agua y cuando la exprimimos, fluye, ¿verdad? Esto es lo mismo que les pasa a la formación. La formación va a tener fluido y la única manera como puede ser que este fluido salga o sea expulsado es exprimiéndolo. En este caso es compactando los sedimentos, o sea, apretujando la tierra. Si ustedes lo hacen en una superficie de arena, pues apenas si van a notar que les moja su mano en el momento que ustedes hacen presión en una superficie con arena mojada. Apenas si mojará su mano, pero si ese volumen fuera más grande y no fuera su mano la que apretujara, sino algo más fuerte, saldría muchísima agua de esa área donde ustedes estuvieran oprimiendo. Esos fluidos que están ahí son los que se encuentran dentro de la formación. Hagan de cuenta que la formación por dentro está, entre comillas, por algunas zonas va a estar mojada con agua de formación y en otras zonas va a haber gas, o va a haber, gas, puede ser CO2, puede ser gas combustible, que si ustedes pudieran dejar escapar, por ahí sale ese gas, y más abajo en zona de yacimientos, si ustedes pudieran verlo físicamente, escurriría aceite, es decir, el aceite o el crudo o el petróleo que tanto buscamos cuando perforamos. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Ok, cuando la presión es menor de 0.436 ppg, que es libra por pulgada, libra por galón, cuando es menor a 0.433 es subnormal. Cuando está entre 0.433 y 0.465 es una presión normal. Y cuando esa presión es mayor a 0.465 es una presión anormal. Realmente las presiones
que generan problema, que generan dolor de cabeza, que generan los brotes, son las presiones anormales. Yo en mis otros grupos, cuando he dado las clases y voy explicando lo que es la presión de formación, le digo, cuando nosotros construimos un pozo, hagan de cuenta, vamos a hacer el equivalente. Cuando construimos un pozo, hagan de cuenta que vamos a organizar una fiesta, una tardeada, una fiesta bonita. La presión subnormal vendrían siendo como los viejitos, los que están sentaditos, quietecitos, que ni siquiera le piden un refresco, que ni siquiera les piden un sándwich, ¿verdad? Y quietecitos están los viejitos. La presión normal son aquellos invitados que pues son muy educados, que le piden un refresco, que se toman una cubita, que se toman un lonche y pues normal, platicando, sonriendo, no critican, todo bonito, todo normal. Y las presiones anormales vienen siendo como los borrachos. Dan problema, ofenden, gritan, hacen desorden, ya los queremos fuera de la casa. Es decir, en un pozo petrolero, las presiones que nos dan problema son las presiones anormales. El equivalente que en una fiesta los que dan problemas son ¿los qué? Diana Karina, o Damia Karina, perdón. ¿Quiénes son los que dan problema en una fiesta? Los borrachos. O sea, si habláramos de pozos serían las presiones anormales. Esa es la similitud. Y esa comparación la hago porque cualquiera de nosotros hemos estado en una fiesta, cualquiera de nosotros nos lo hemos pasado bien cuando no teníamos la pandemia, cualquiera de nosotros nos hemos divertido y también nos ha tocado que todos, o casi todos, hemos estado en una fiesta en donde por alguna razón alguno de los invitados es mala copa, es un borracho mala copa y nos da problema, ¿verdad? En la fiesta empieza a ofender, empieza a gritar, empieza a insultar, empieza a dar problemas y lo queremos fuera de la fiesta. ¿Sí o no? Nayeli. Sí, profe. Muy bien, Heiner. Ahí estás todavía, Nayeli. Nayeli, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Y si estás de acuerdo a quienes dan problema? ¿Sí te ha tocado? Sí, los borrachos. Bueno, esa similitud la hago para que no se les olvide que en un pozo, quien realmente nos da problemas no son las presiones normales, ¿no? Pues esas sabemos que las podemos controlar. Las subnormales, pues nos avisan también, sin problema. Las presiones anormales son las que hacen que se manifieste el pozo porque quieren a fuerza entrar al pozo. Las que se manifiestan con un brote, es decir, son los indicios de brote y que si esos brotes no los cuidamos, no los controlamos a tiempo o como debe de ser, el pozo se nos puede descontrolar y podemos tener un grave problema. ¿Ok? Pues hasta aquí el día de hoy sería mi explicación y yo espero que esta pequeña explicación sea una parte introductoria muy importante porque esto que acabamos de invertir en tiempo a ustedes les va a servir muchísimo cuando llevemos fluidos de perforación, cuando llevemos ingeniería de perforación de pozos o cuando llevemos ingeniería de perforación avanzada o cuando llevemos la materia de determinación y mantenimiento de pozos. O sea, les va a servir este primer concepto que acabamos de ver, que lo estoy tocando en la materia de administración de la seguridad, les va a servir mucho más adelante. Bueno, por mi parte sería todo. Si no tengo preguntas, hasta el día de hoy le vamos a dejar aquí. Y voy a dejar de grabar la sesión. No sé si haya una última pregunta que quieran hacer o ya cerramos la sesión. Queda listo, ¿no?
José de Jesús Hernández. Sí, profe, nada, todo tranquilo. Perfecto, espero que se haya entendido. Esto es fácil. Eso es complicado cuando no lo conoce uno, pero cuando empieza uno a conocerlo y a dominarlo, este es el ABC de la perforación y de los problemas, o el ABC de la perforación y las buenas prácticas operativas. ¿A qué tenemos que tener cuidado? ¿Cómo pues debemos de controlarlo? Y vamos a ver todavía mucho más cosas que nos hace falta ver de este tema, pero este es lo primerito que habríamos que entender. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y que hayan tenido la oportunidad de conectarse y nos estamos viendo el día de mañana. Que todos tengan una buena tarde, muchachos. Gracias, igualmente, profe.